Estimada iglesia y apreciables hermanos en Cristo, es un placer saludarles y comentar la palabra de Dios para aprender cosas que nos van a ser útiles en nuestra vida diaria. En esta ocasión vamos a hablar algo sobre el libro de Ruth. No voy a tocar propiamente a Ruth, voy a leerles los siguientes pasajes. Es el capítulo 1 del versículo 1 al 7, que nos dice lo siguiente: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ya con esta lectura creo que nos podemos dar cuenta de quién voy a hablar, pero si queda alguna duda, voy a hablarles acerca de Noemí. Por eso a este tema le he dado el título de Tragedia y Bendición. Como introducción puedo decirles que se desconoce quién escribió este libro. Hay propuestas de quién, y cuándo se escribió tampoco lo sabemos, pero lo más aceptado es de que quien lo haya escrito vivió en los tiempos de David. Podemos decir que Ruth fue una mujer de Moab, porque realmente así era. Es claro que vivió en los tiempos de los jueces. A Moab llegaron entonces Elimelech, su esposa Noemí, sus hijos Malón y Kelión, los cuales salieron de Belén de Judá. Ellos emigraron a Moab porque en Judá, según la Biblia, habían frecuentes sequías, lo cual provocaba grandes hambrunas. También habían invasiones de otros pueblos, y eso lo encontramos en el libro de los jueces. Por ejemplo, en Jueces capítulo 2, versículos 16 y 18, 3, 12 al 14, encontramos que frecuentemente eran invadidos y saqueados estos judíos, estos hebreos. Entonces, este era un problema serio de crisis de hambruna para el pueblo hebreo. Esto podemos verlo muy claro en el tiempo de Gedeón, el cual es un ejemplo muy preciso sobre estas invasiones. De esta situación, en el tiempo de los jueces, y por mucho tiempo, hubo amplia relación entre moabitas y hebreos, e incluso hubieron matrimonios entre habitantes de ambos pueblos, y también tuvieron guerras entre ambas naciones. Esto se sabe porque la Biblia así lo menciona. Veamos unos 2 a 3 ejemplos de esto, de lo que les estoy diciendo. Y por ejemplo, Esdras nos dice en el capítulo 9, versículos 1 y 2, de lo que les estoy diciendo, de las relaciones que habían entre moabitas y hebreos. Acabadas estas cosas, estoy leyendo 9:1, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones.
porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Como ven, ya en los tiempos del cautiverio y aún en tiempo del retorno, encontramos esta anomalía, si le podemos llamar así, esta unión entre estos dos pueblos. Podemos ver otros pasajes todavía en donde encontramos el mismo problema. Y vamos a ver, por ejemplo, en Isaías, cómo Isaías nos menciona algo al respecto, algo así como pleitos y condenación de parte de Dios. En el versículo 1, profecía sobre Moab. Estoy leyendo el capítulo 15. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab y reducida a silencio. En el versículo 5, mi corazón da gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar como novilla de 3 años. Por la cuesta de Luit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. En el versículo 8, porque el llanto rodeó los límites de Moab hasta Eglaim, llegó su alarido y hasta Beer Elim su clamor. Como ven, puedo darles varias citas en donde vamos a encontrar esta relación pues muy seguido entre moabitas y hebreos. Tenemos el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 47. Tenemos Nehemías 13, 23 y 24, el texto que ya les mencioné de Isaías, Jeremías 48, 2, 4, 15, Amós 2, 1. Ahí vamos a encontrar esta repetida relación que había entre judíos, bueno, más que nada hebreos y moabitas. Entonces se puede decir que Elimelec y su familia son un ejemplo de relación entre hebreos y moabitas. En el libro de Ruth se nos muestra que esta familia fue determinante para escribirse este libro de Ruth. Allí encontramos una precisión de hechos, personas y lugares. En este libro vemos tragedias, amor, misericordia y bendiciones. El propósito de este libro es mostrarnos que Ruth forma parte de la genealogía de David y del Señor Jesucristo. Vamos a dar algún significado sobre los nombres. Elimelec, por ejemplo, significa mi Dios es rey. Noemí, mi dulce o mi placentera. Mailón o malón, enfermizo. Kelión, consumido, tal vez por alguna enfermedad o debilidad congénita, les pusieron este nombre. Y la figura del libro, que es Ruth, significa amiga. Fue una familia que emigró de Belén, dejando sus tierras de sembradío. Algunos comentaristas suponen que Elimelec deja en Belén 2 hermanos, por lo que dice la Biblia. Vino él y su familia, pero en Belén dejaron a una persona que aparece en la Biblia como fulano y voz. Probablemente ese fulano sea el hermano segundo de Elimelec y vos como el tercero, o sea, era el menor. Vamos a leer capítulo 4 de Ruth, versículo 3. Veamos qué dice este versículo. Luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Nuestro hermano. Este hombre, por eso dicen los comentaristas, que habla de un tercer hermano
que sería vos, y el segundo es el que habla de fulano. Independientemente de este asunto, salió Noemí con su familia a Moab a radicar. Eran buenos lugares para vivir, como muchos de nosotros hemos emigrado de diferentes partes de nuestro país o aún de diferentes partes del mundo para movernos, con diferentes resultados, desde luego. En este caso, Noemí, su esposo, sus hijos, salen con la ilusión de llegar a Moab y de progresar. Y aquí es en donde vamos a encontrar la tragedia. Y podemos aplicar un poquito este asunto cuando todos entramos al 2020 contentos, aún con la amenaza ya del COVID. Pero, así como la familia, los hijos y la esposa de Noemí se quedaron sus cuerpos en Moab, así también algunos familiares de nosotros han quedado en el 2020, arrebatados tal vez por el Señor. Y yo digo arrebatados porque los cristianos no tienen o no tenemos ese problema. Solo por mencionar algunos, recuerdo al hermano Everardo Osuna, al hermano Jiménez, al hermano, se me escapan los nombres en este momento, al hermano Gavino, y el último que supe de él, para los hermanos que lo conocieron, al hermano Maximino Vega. El hermano partió en este mes hacia el Señor. Si alguno lo conoció, por cierto, el día de ayer sábado por la noche se le hizo un culto vía internet, y este hermano también era muy apreciado, por lo menos por mí. Y así como estas familias entraron al 2020, ya no todos entraron al 21. Esto es lo que le sucedió a Noemí. Llegaron a Moab, pero ya no regresaron. Solamente Noemí entró a Belén. Es algo quizás no tan parecido, pero semejante. Así que este último, hablando del mismo tema de la familia de Noemí, este último habla de Elimelech entonces como su hermano. Pensemos un poquito cómo salió esta familia de Belén. Iban con la ilusión de iniciar una vida mejor, tal vez como agricultores, que es a lo que se dedicaba Elimelech. Como ya mencionamos, estos emigrantes eran frecuentes, esta relación entre estos dos pueblos eran frecuentes. Tal vez otros dejaban su tierra por diferentes razones, como sucede, como les decía, en muchas partes del mundo actual. Se va con el propósito definido de modificar y mejorar la vida personal. Esto fue lo que sucedió con Elimelech y familia. Vivieron en Moab, la Biblia dice que más de 10 años. Sus hijos ahí se casaron, allí mismo murieron entonces Elimelech y sus hijos sin dejar descendientes. Solo quedaron 3 viudas, Noemí y sus 2 nueras. De este hecho, algunas cosas podemos aprender y preguntarnos algunas cosas. Por principio de cuentas, ¿fue Dios quien los motivó para dejar su tierra? Cuando hacemos alguna cosa, cuando emprendemos alguna cosa, ¿es bajo la aprobación de Dios o solamente por decisión personal? En este caso, me inclino a creer que fue por decisión personal para salir adelante con su situación alimenticia.
Podemos ver que emigraron sin pedir la voluntad de Dios entonces. ¿Fue solo su necesidad lo que los empujó a emigrar? Y yo creo que sí, porque se ven los resultados. Este es el caso contrario, por decir, de Abraham, en donde dice que Dios le dijo: sal de tu tierra, vete a donde yo te voy a decir. Y él obedeció, pero Dios lo bendijo. ¿Por qué salen de Belén? Dijimos, por cuestión hambruna. Pero curiosamente, para los que no lo sepan, Belén significa tierra del pan. Era un lugar pleno para el sembradío, y muy importante por todo lo que es en esa tierra, por todo lo que sucedió en esa tierra, en ese lugar. Si leemos un poco la historia bíblica, allí nació David, allí nació el Señor Jesucristo, y así cosas por el estilo hace muy importante este pequeño lugar. Y podemos ver que algunas partes de nuestro país, los personajes hicieron importante al lugar, ya sean héroes que lucharon por nuestro país, por artistas muy famosos, etcétera. Pero es muchas veces el personaje el que hace famoso el lugar. ¿Acaso la familia de Elimelech ignoraba que Dios no aceptaba matrimonios mixtos, como lo señala la Biblia? Si ustedes checan Deuteronomio 23:3, y se los voy a leer lo que dice, y pregunto, ¿lo ignoraba Elimelech y su esposa? 23:3: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellas no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Como ven, esto ya estaba escrito, no se ignoraba. Si ellos no hicieron caso, pues pagaron las consecuencias. Todavía en Josué también, capítulo 23, versículo 12, encontramos lo siguiente: porque si os apartáis y os unieres a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellos matrimonio, mezclándonos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Como ven, también aquí está diciendo Josué, y esto no estaba muy lejano del tiempo de Noemí, porque estamos hablando de Josué. Y finalmente, sobre este asunto, en el capítulo 34 de Éxodo, encontramos también lo siguiente: tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No te harás dioses de fundición. Como ven, aquí está también prohibiendo la mezcla con otros pueblos. Es triste que hasta hoy sigue vigente ese mandato. Triste porque no se obedece. Triste porque continúa la mala costumbre. Y se ha visto que la mayoría de este tipo de matrimonios terminan de diferentes formas: separados, divorciados. Algunos casos he sabido que no están ni divorciados, pero sí separados en el mismo techo. Cada quien camina para su lado. Y los hijos, pues todos destanteados, o cuanto antes emigran de su casa, porque ven el problema muy serio entre sus padres. Eso es de los grandes problemas
que se crea con los matrimonios mixtos. En muchos casos mejor el cristiano renuncia a su fe por presión de su pareja. Lo hemos visto, hemos sido testigos de esto. Si Elimelech y su familia lo sabían, lamentablemente la ilusión terminó en tragedia familiar. Por eso estamos hablando de tragedia y bendición. Al referirnos a Noemí, hallamos en ella muchas cosas positivas: sinceridad, buen ejemplo, amor, comprensión. Y lo mismo de las últimas partes tenían sus nueras. O sea que hubo empatía entre ellas, entre la suegra y las nueras, según Ruth. Veamos qué dice Ruth, versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Eran buenas nueras estas mujeres. En el versículo 18 encontramos: y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo importante es aquí que había una buena relación entre ellas. Era una buena suegra y encontró buenas nueras. Lo que más convenció a estas mujeres fue el buen trato de una mujer que conocía a Dios, que es el caso de Noemí. Adquirió, por lo tanto, Ruth asimiló más la enseñanza de su suegra. Por eso decidió acompañarla a retornar a Belén. Noemí practicó las bondades de Dios con Ruth, lo cual, sin saber, se ganó el elogio. Yo creo que a las dos, de Proverbios 31, 30 y 31. La mujer que teme a Jehová, dadle el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Esto fue lo que sucedió con Noemí. Ruth reverenció a Dios, pues por eso fue digna de alabanza también. Noemí, aún en su tragedia, reconoce que Dios ha intervenido en toda su situación. Cuando menos en el versículo 13, así lo dice: ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Había de quedaros sin casar por amor a ellos? No, no, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Está reconociendo ella que algo falló allí con Dios. Y en el versículo 20, y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? En este momento la encontramos triste, amargada, tal vez desesperada, porque no regresó con lo que ella deseaba, sino con las manos vacías, aparentemente. Manifestó lo que había en su corazón por su tragedia. También reconoció la bondad de Dios. En Ruth 2:20 encontramos que dice: y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Ahora está recapacitando también sobre Dios. Hay una lucha en ella. En Noemí se ve lo que dice primer libro de Samuel. Vamos a ver rápidamente, aunque
me estoy tardando un poquito, pero considero que es necesario. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, se aplicó este pasaje a la vida de Noemí. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Esto es lo que podemos ver en ella: desgracia y bendición. Podemos encontrar en otros pasajes más acerca de algo semejante a lo que le pasó a Noemí. Al llegar a Belén, los adultos la reconocieron. Lo digo por experiencia. Cuando yo he regresado a mi pueblo, solamente los adultos que me conocieron de pequeño todavía me reconocen, pero la mayoría no me conoce. Y probablemente eso le pasó a Noemí. Noemí entonces nos muestra su sinceridad en Ruth, en el libro de Ruth, en el versículo 9 y 13, en donde nos dice 1:13: ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo. Es honesta la mujer y no quiere disfrazar su dolor. Plantea su realidad, no finge como en algunas ocasiones para ocultar nuestro verdadero yo. Fingimos. Parte de la actitud de Noemí, y por estos textos comprendemos en parte por qué Ruth decidió dejar a sus padres y se fue con su suegra. Tampoco sabemos otra cosa. ¿A qué familia dejó Ruth? ¿A sus padres realmente? ¿A sus hermanos? ¿Tenían hermanos? ¿Noemí tenía hermanos? La Biblia no nos dice. Hay un beso de despedida. Este es el sello de profunda y sincera amistad. Yo espero que actualmente suegras y nueras tengan esta relación preciosa que tuvo Noemí y su nuera. Ambas mujeres se entendieron porque ambas eran de noble corazón. Nos muestra el entendimiento de ambas. Compartió con su suegra lo que iba a recibir Ruth, ya que tal vez esta última ya no tenía las fuerzas para trabajar en el campo, que era lo que más se trabajaba en este tiempo. Solo le quedaba una cosa grande a Noemí: ser de gran corazón. Sin embargo, notamos una cosa grande también en Ruth. Noemí nada le prometió, nada de prosperidad, ninguna promesa falsa le hizo. Iba Ruth sin nada de gran porvenir. Sin embargo, el amor hacia su suegra la empujó a ir. Vemos a la suegra agradecida y bondadosa, porque también su nuera le proveyó el alimento, según el capítulo 2, el alimento abundante. Espiritualmente podemos decir que estar bajo el campo de Dios hay abundante bendición para los que le buscan. Más adelante, Noemí aconseja a su nuera lo que tenía que hacer para acercarse a vos. Podemos encontrar en esto que Noemí supo aconsejar a su nuera. No solo pensó en ella, no fue ególatra como suegra, también tuvo interés porque Ruth fuera feliz. Y qué bendición es tener gran amor. Y estaba de acuerdo en que Ruth entonces se volviera a casar. No era egoísta. Hasta en esto podemos ver una mujer bondadosa. Respecto a vos, ligeramente voy a decir que de acuerdo a lo que encontramos, ya no era una persona joven. En otras versiones encontramos que su nombre es Boaz, lo cual significa fuerza.
Tal vez Boaz era el hermano menor de Elimelech, como ya lo habíamos dicho, ya que había alguien mayor de rango familiar antes que él. Vamos a ver en el capítulo 4 rápidamente, versículo 10, lo siguiente. Y también tomó por mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de su lugar, y vosotros sois testigos hoy. En el versículo 14, y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Felicitaron a Noemí. Tal vez en este tiempo ya no sería lo mismo, porque se pierde esa relación familiar que había entre Ruth y Noemí. El hijo de Ruth, según la Biblia, encontramos que Ruth había sido viuda de Malón, que tal vez era el hijo mayor de Noemí. Este hijo de Ruth, con voz, llamado Obed, pasó a ser el redentor. Era el porvenir seguro de la familia, ya que Noemí había perdido a sus dos hijos. Ahora Dios le da la bendición de un nieto que vería por su vejez. He aquí la bendición. Tuvo una gran pérdida, pero también tuvo una gran bendición. Dios reprende y bendice cuando se le es fiel. Noemí pasó por tiempos de amargura y tiempos de alegría. Una bendición recibida se valora más cuando se ha pasado por una prueba. Como que valoramos más esta bendición. Esto también le pasó a Job. Con este matrimonio se aplicó la costumbre hebrea del Deuteronomio 25, versículos 5 al 10. Ya no se los voy a leer por el tiempo que tenemos limitado. Actualmente, por causas de fuerza mayor, o sea por la pandemia, en algunos casos y por problemas, tenemos prohibido ir a la casa de Dios algunos para recibir el alimento espiritual. Y ahora se generalizó este asunto, ya que nadie puede ir por el contagio. Y así, por lo tanto, los templos se mantienen cerrados. Pero el alimento espiritual, Dios nos los ha provisto a los que así queremos, por medio de la tecnología actual. Hay escasez de alimento espiritual en los templos, porque están cerrados. Pero hay una enorme abundancia de alimentos espirituales por los diferentes medios de comunicación. Ese es el caso de Belén. Había suficiente alimento, por eso retornó Noemí, y por eso debemos buscar nosotros el alimento espiritual, no ahora en los templos, sino en los medios de comunicación, para alimentarnos bien. Ese es nuestro Belén actual. Hay que aprovecharlo, ya que es provisión de Dios para todos nosotros, como Dios le proveyó a Noemí. No por buscar bienes materiales nos alejemos de Dios y nos venga una tragedia como a Noemí. Dependamos de Dios todo el tiempo para que estemos bien en este mundo. Esto es lo que nos enseña Noemí. En lo que podemos equivocarnos y en lo que podemos ser bendecidos. Con su familia salió Noemí con la esperanza de un progreso material, pero olvidó el progreso espiritual. Yo creo que la Biblia nos aconseja: buscad primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Y esto es lo que aprendemos hoy de esta mujer: una tragedia y una bendición. Evitemos la tragedia dependiendo siempre de Dios, buscando primeramente siempre su rostro, y la bendición será mejor cada día para cada uno de nosotros. Ahí está el consejo bíblico, no es mío. Usted decide si lo acepta
o lo ignora. Dios bendiga la vida de cada uno.